Buenos días con todos. Nuestro grupo va a dilucidar la sentencia de Petro versus Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de iniciar la narración de los hechos, en principio cabe aclarar que el objeto de la víctima, por medio de la audiencia ante la Corte Interamericana, es darle un control sustancial a las facultades sancionatorias de la Procuraduría, también del Estado, para usar el control administrativo y fiscal para inhabilitar políticamente, como fue en el caso de la víctima. Aparte de la indemnización de Petro, de indemnización económica y reparación económica igualmente, Petro lo que busca es que la Corte exhorta al Estado colombiano a que haga una reforma a la Procuraduría, pues para que le quite ese poder, por así decirlo. Pues la víctima expresó que lo sucedido fue en contra de las políticas públicas que estaba decretando, y a causa de esto pues se presentó una persecución política con el fin de darle su muerte no física sino políticamente, y también expresó en la audiencia que por esto la familia tuvo que ser exiliada del país. Mm, el señor Gustavo Petro fue objeto de 3 sanciones. La primera sanción fue impuesta por la modificación del plan de ordenamiento territorial mediante un decreto, por lo cual fue sancionado disciplinariamente. La segunda sanción fue interpuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio contra Aguas de Bogotá por haber realizado acciones orientadas a limitar la libre competencia, y se le impuso una multa al señor Petro. Y la tercera sanción fue interpuesta por la Contraloría de Bogotá contra el señor Petro por el detrimento patrimonial, ya que había hecho unas rebajas, por así decirlo, a las tarifas del transporte urbano, en este caso del Transmilenio. Como podemos observar, pues todo fue políticas económicas, políticas públicas de Petro, por lo cual la Procuraduría le levantó sanciones a partir de unas respectivas investigaciones. Petro pues acudió a diferentes recursos internos, como lo expresará mi compañero más adelante. En los hechos, encontramos que el 30 de octubre del 2011, el señor Gustavo Petro fue elegido como alcalde de Bogotá, cargo que ocupó desde el 1 de enero del 2012 y el 1 de enero del 2016. Durante el primer año del mandato, el señor Petro estableció a través de diversos contratos y decretos que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y la empresa de aguas de Bogotá estuvieran encargadas de la gestión y prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá. El 14 de diciembre del 2012, días antes del vencimiento de los contratos entre la Unidad Administrativa de Servicios Públicos y las operadoras privadas que se encontraban prestando el servicio público de aseo, las operadoras privadas, el señor Petro expidió un decreto mediante el cual estableció un estado de prevención, y pues se ordenaron medidas que incluyeron a la autorización de vehículos particulares, si se puede decir así, tipo volquetas. ¿Por qué? Porque el Estado había contratado con entidades privadas para que estos presten el servicio público de aseo. Entonces Petro lo que hizo fue, una vez culminado el contrato, iba a darle una remodificación a ese sistema, y dijo pues que no, que eso tendría que ser del mismo Estado, o sea, desprivatizó una entidad pública. Entonces, a medida de esto, pues se vieron la ciudad de Bogotá mm, en unos días de diciembre enfrentó una crisis de recolección de basura, ya que una cantidad significativa de toneladas de basura no fueron recogidas, porque los camiones recolectores de basura que pertenecían supuestamente a la entidad privada, no, pues se quedaron almacenados en un parqueadero, por así decirlo. Entonces, durante ese tiempo que hubo esa disputa, el señor Petro acudió a recoger las basuras por medio de volquetas, lo que tomó mucho tiempo. Entonces la Procuraduría dijo pues que estaba habiendo una afectación en el medio ambiente, le abrió investigaciones, lo sancionó, y a partir de esta sanción pues
lo inhabilitaba, lo destituyeron del cargo y lo inhabilitaban para ocupar funciones públicas. En este caso, si quería ser candidato a la presidencia, no podía. Si se lanzaba, podría ser incluso investigado penalmente, ¿no? Bueno, luego pues de esto, en virtud de estos hechos, se inició una investigación disciplinaria, como lo dije, por parte de la Procuraduría y se levantaron cargos que declararon al señor Petro responsable por distintas faltas. El señor Petro fue sancionado con la pena pues, de destitución de la alcaldía, como ya lo había mencionado, de Bogotá y la inhabilidad. Como excepciones, pues, eso sería como los hechos, ¿no? Que llevaron a cabo todo. Y como excepciones preliminares, decimos que el Estado presentó 4 excepciones preliminares, las cuales fueron rechazadas por el tribunal. Respecto a respecto a la alegada falta de agotamiento de los recursos internos, ya que la Corte consideró que esta excepción no fue alegada en el momento procesal oportuno y por lo tanto operó el principio de preclusión procesal. Respecto de los alegatos del Estado sobre la falta de competencia para realizar un control de convencionalidad sobre las normas del ordenamiento jurídico colombiano, dijo que la falta de fundamentos de los alegatos respecto al artículo 5 de la Convención y la exposición de los hechos que no se caracterizaban en una violación. Entonces, el tribunal resolvió dichos alegatos y dijo que no se referían a cuestiones de admisibilidad, sino de fondo de la controversia, por el cual procedió a rechazar todas las excepciones preliminares por parte del Estado, pues dándole la razón en este caso a la víctima, diciendo que pues en parte sí se le había vulnerado los derechos, pues los derechos de la persona. A continuación, mi compañero va a explicar un poco. Respecto a los recursos internos que utilizó Gustavo Petro para este caso, encontramos los siguientes. Tenemos la investigación disciplinaria, recurso de recusación, una acción de tutela que fue presentada ante un tribunal en Colombia, y también encontramos la acción de tutela que fue tomada a consideración por la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y además de esto, encontramos las acciones de nulidad de restablecimiento del derecho que interpuso ante las tres sanciones que le interpuso la Procuraduría en este caso. Para el primero, encontramos que esta investigación disciplinaria partió desde el año de 2013, donde se declara responsable al señor Petro por las faltas anteriormente mencionadas por mi compañero. Este decide interponer un recurso de recusación porque no estaba de acuerdo con estas, simplemente porque alegaba que se le estaban vulnerando ciertos derechos, como el derecho de presunción de inocencia, derecho a la defensa, y también se violaron algunos principios como el de jurisdiccionalidad, el de garantía de imparcialidad y el más importante, el de presunción de inocencia. Como tercer punto encontramos la acción de tutela, donde encontramos que dichas sanciones fueron suspendidas provisionalmente por lo que dijo la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y por ende, se abrió una investigación más a fondo, donde las acciones de nulidad hicieron su papel complementario. Todas las tres sanciones fueron suspendidas y la Sala Contenciosa Administrativa emitió el 13 de mayo de 2014 una resolución donde se origina la suspensión provisional y por ende el mismo Consejo de Estado acogió la demanda y declaró la nulidad de las sanciones disciplinarias por la Procuraduría, dándole así pues la razón al señor Petro, donde le estaban vulnerando sus derechos y se buscaba más como una
un paradigma donde se quería destituirlo, más que todo como por alejarlo de su carrera política. Y asimismo, pues el gobierno nacional se ve obligado a implementar algunas reformas respecto a estas facultades que tiene la Procuraduría. Cabe destacar que entre las sanciones que este tenía, pues la primera fue interpuesta por un decreto donde nos hablaban sobre la modificación del plan de ordenamiento territorial, por lo cual fue sancionado disciplinariamente por parte de la Procuraduría durante 12 meses de suspensión. Pues esta sanción fue impugnada a través de una de las acciones de nulidad, donde el restablecimiento del derecho pues tuvo que hacerse visto con, por ejemplo, con los pagos que nos recibió Petro mientras estuvo o lo suspendieron de su trabajo, de su cargo. Además, pues también encontramos la sanción interpuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio ante estas empresas de aseo por haber realizado acciones orientadas a limitar la libre competencia, pues según los términos de la Ley 155 de 1959. Gracias a esta decisión, al señor Petro se le ha impuesto una multa, la cual fue impugnada también. Y la tercera sanción fue impuesta por la Contraloría de Bogotá, donde encontramos que el señor Petro y otras personas estaban manejando unas tarifas no conformes a lo que se habían pactado. También se impugnó y se restableció el derecho y actualmente dicha sanción se encuentra suspendida, puesto que el fondo del asunto se encuentra pendiente, es decir, no le hallaron salida a este problema jurídico y aún hoy en día todavía se sigue catalogando esta acción de nulidad de restablecimiento del derecho, está inconcisa. Y pues como conclusión acerca de estos recursos internos, podemos decir que muchas veces en Colombia, pues, la política nos está marcando un paso o está sesgando algunos derechos de algunas personas que quieren intervenir dentro de esta. En este caso, pues, las rivalidades que existían entre estos tipos, pues, da a las personas hacer diversas críticas, ¿no? Sin embargo, la Corte Internacional de Derechos Humanos, pues, es una entidad imparcial, donde encontramos que esta hace valer lo que está estipulado para todos los ciudadanos. Entonces, se pudo sancionar, o mejor dicho, corregir a la Procuraduría en este caso, donde se la estaba tratando incluso a que era una herramienta utilizada para el Estado conforme a su gusto, por así decirlo. Y respecto a las acciones de nulidad, encontramos que los tribunales votaron a favor de Petro, puesto que los derechos involucrados nunca fueron o salieron a relucir, por así decirlo. A continuación, hablará mi compañero David Busto acerca de las reparaciones. Bueno, para hablar acerca de las reparaciones que se tomó dentro de este caso, tenemos que establecer que la Corte dictaminó las siguientes medidas de la reparación integral. El primer punto, en punto A, se quiso dar y publicar un resumen oficial de la sentencia en el diario oficial y también en otro diario que sea de circulación nacional. Esto para que se dé conocimiento al público. Como segunda parte, se iba a publicar la sentencia en su integridad en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la Nación. Esto para que dé constancia directamente de los hechos y de lo que se había fallado en totalidad. Como en punto B tenemos las garantías de no repetición. Aquí nos habla sobre adecuar su ordenamiento interno al acuerdo señalado de la sentencia.
de tal forma que los funcionarios de elección popular no puedan ser destituidos ni inhabilitados por decisiones de autoridades administrativas. Como tercer punto, en la parte C, tenemos lo que es la indemnización compensatoria. Primer punto, pagar las sumas monetarias fijadas en la sentencia por los conceptos del daño material e inmaterial. Como segundo, también el reintegro de los gastos y las costas procesales que se dieron dentro de este caso. Como por último, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos siempre tendrá que supervisar la integración y cumplimiento de esta sentencia en ejercicio de atribuciones y deberes conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y así dar como concluido una vez esto, que el Estado acepte y cumpla con cabalidad lo dispuesto en la sentencia del fallo anterior.